Buenas noches, queridos televidentes, que son mucho más de, como dice siempre Alberto Huela, que los dos que nos miran. No, entonces no es así. Es mucha gente, incluso gente que me para por la calle, me alienta, o nos alienta, por supuesto, a que sigamos el programa. La verdad que eso es muy gratificante y agradezco a quienes nos visitan y a quienes azarosamente puedo de pronto ver cara a cara, digamos, porque es verdaderamente muy gratificante. Estábamos hablando de Descartes y habíamos llegado al punto en el cual él descubre esa primera verdad. Por lo que explicamos la vez pasada, también esto es una primera certeza indubitable. Yo no puedo dudar de qué pienso, porque si me engaña es porque soy, pero ¿qué soy? Una cosa que piensa. A partir de allí, digamos, Descartes, como veíamos, establece una serie de características de esta cosa pensante e inmediatamente plantea un experimento en la segunda meditación con un trozo de cera. Entonces dice, bueno, este trozo de cera tiene color, sabor, esto, lo otro, no vamos a entrar en detalle, pero dice, si se consume con el fuego, ¿qué nos queda? Y nos queda simplemente una forma y el movimiento. Y estas son las características que le va a dar, digamos, fundamentalmente a lo que no es pensamiento, que es la extensión, que quiere decir altura, anchura y profundidad. Esos son los cuerpos para Descartes, y movimiento. O sea que lo que no es pensamiento, digamos la naturaleza, es cuerpos geométricos en movimiento, y que a través del choque se van produciendo alteraciones dentro del campo del movimiento. Y eso es todo. Por eso cuando hablo de los cuerpos siempre va a hablar de tamaño, forma, medida, nunca va a hablar de lo que se llamó después cualidades secundarias, como el color, el olor, el sabor, todo eso no se sabe ni se sabrá si está en las cosas. Claro, con el progreso de la ciencia, luego hoy también tenemos que los colores, los sabores, los olores, etcétera, se pueden matematizar. Pero para Descartes lo que configuraba en realidad la otra sustancia, es decir, sustancia habíamos dicho, lo que no necesita otra cosa, de algo más para hacer, la sustancia extensa, por eso la llama extensa, son nada más que estas determinaciones de tipo matemático, digamos, ¿no? Básicamente altura, anchura, profundidad, movimiento, que eso se puede medir, digamos, ¿no? Tamaño, figura, eso lo incluye, por supuesto. Sin embargo, él se ve necesitado a probar que existe algo fuera de la mente, porque todas estas características que tiene lo que no es pensamiento, él dice, podrían ser un producto de mi imaginación o de mi pensamiento, porque yo noto que soy una sustancia de mayor importancia, peso ontológico, perfección. Para Descartes, perfección y realidad son la misma cosa. Ser, perfección, realidad. Ser igual perfección, igual realidad. Todo esto podría ser una creación mental mía. No se olvide, Descartes se encierra en la mente, y esto es fundamental porque yo no sé si hoy hemos, bueno, mediante Kant, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer antes, Schelling, etcétera, el desarrollo de la filosofía moderna, hemos salido de eso. Acá hay un detalle muy importante, que es el siguiente. Hasta Descartes, subjectum, sujeto, era todo. Los medievales llamaban sujeto a todas las cosas. Esta taza que está acá era un subjectum, digamos, ¿no? Esto provenía de Aristóteles, de un término que es hipoqueimenon, que es una de las formas en que se dice la usía, lo que mal se traduce por sustancia, en fin, etcétera, ¿no? A partir de Descartes, el término subjectum se va a ir
no todavía del todo en Descartes, pero se va a ir reservando cada vez más para el ego, para el ego cogito. Es decir, que para Descartes habla de un subjectum eminens, de un sujeto por excelencia. Todavía no le quita el nombre de sujeto a las cosas, digamos, ¿no? Pero hay un sujeto por antonomasia, hay un sujeto eminente que es el ego cogito, este axioma. Y poco después, lo que no es el subjectum eminens, lo que no es el pensamiento, lo que no es el cogito, pasará a ser objectum, objeto. Que la filosofía moderna a partir de Kant la pensará cada vez más como una producción del sujeto. El pensamiento antiguo privilegiaba, podríamos decir, aunque no usaba el término, el objeto, digamos. El pensamiento moderno privilegia el sujeto. Es el sujeto el que crea o determina al menos el objeto. Dentro de ese sujeto que se va ampliando con Kant, que se amplía todavía más con Hegel, que continúa en Nietzsche, creo yo, aún estamos. Es decir, que continuamos en cierto modo en esta cárcel de la mente que nos propuso Descartes. Ahora, claro, él necesita de alguna manera mostrar que hay algo fuera de la mente. ¿Y cómo lo hace? Bueno, él divide las ideas en tres tipos de ideas. Innatas, él supone que hay ideas innatas en la mente. Adventicias, que son aquellas que recibo independientemente de mi voluntad y que parecen venir de afuera, de algo que no es pensamiento, parecen. Y ficticias, que son las que el pensamiento forma a partir de los contenidos que posee, digamos, ¿no? Ya sea adventicios o innatos. Ahora dice, yo entre todas estas ideas encuentro una, dice, que tiene las características de un ser omnisciente, omnipotente, suma de todas las perfecciones. ¿Puedo haber creado yo esta idea? Bueno, dice él, como idea sí, pero lo que yo no puedo haber creado es lo que se llama la realidad objetiva, que todavía es la forma medieval de decir objetivo. Realidad objetiva significa en el medioevo el contenido representacional de una idea. Pero vamos a hacerlo más simple. Lo que yo no puedo haber creado es el contenido de esa idea. ¿Por qué? Porque yo soy un ser imperfecto. ¿Y cómo sé que soy imperfecto? Y porque he dudado. Y porque progreso en mi conocimiento. Si yo fuera perfecto, no dudaría. Es decir, no es que él entonces se considera finito porque se va a morir o porque va a envejecer. No, el cuerpo no está en juego acá. Olvidemos el cuerpo. Es una mente que ve si hay algo fuera de ella. Punto. Entonces, apela a dos postulados, diciendo que la causa tiene que tener mayor perfección, realidad, ser, que el efecto. Y que lo más perfecto no puede provenir de lo menos perfecto. Esos postulados le permiten entonces plantear que la causa de la idea, del contenido de la idea de Dios que está en su mente, tiene que haber sido producido por algo que tenga mayor realidad, perfección, ser que el contenido mismo de su idea. Y eso no puede ser él. Y este es el modo entonces como él prueba la existencia de Dios, pero atención, sin salir de su cabeza, sin salir de su mente. Lo prueba la existencia de Dios a partir de la idea de Dios y sin salir de la idea de Dios. La causa de esa idea no puede ser el ego, tiene que ser
un ser que tenga igual o más perfección que la que tengo en esa idea. Con lo cual, digamos, queda probado que al menos existe un ser fuera de la mente. Después de un breve corte, continuamos con Descartes. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Un fuerte abrazo a TLV1 por su 7º aniversario. Le mando yo y todos los míos, porque estamos desde el principio con ustedes y valoramos la tarea cultural que van realizando en orden a la desmitificación política y la colonización cultural. El canal TLV1 es uno de los pocos medios en el mundo capaces de reunir voces disidentes en nuevos entendimientos. A lo largo de sus 7 años han participado liberales, conservadores, nacionalistas, radicales, peronistas y librepensadores, trabajadores, académicos y profesores. Su principal herramienta es la búsqueda de la verdad y su mayor valentía la de no callarse. TLV1, feliz cumpleaños. Hola amigos de TLV1, les habla Mariano Gabriel Pérez Tinirello y este mensaje es para desearles un feliz aniversario y que continúen con este combate por la verdad política, por la verdad filosófica y por la verdad cultural. Hoy tan cercenada, distorsionada. Gracias a Dios tenemos un medio que son ustedes, que están difundiendo la verdad y que esperemos continúen haciéndolo con la integridad con que lo vienen haciendo. Así que les mando un fuerte saludo y a continuar en la labor. Bien, Descartes suma después otra prueba sobre la existencia de Dios, que es la llamada prueba ontológica, que tiene un antecedente en San Anselmo, aunque a mí nunca me convenció eso que siempre se dice, pero bueno, en fin, no me convenció del todo. Él dice simplemente que en esa prueba que está en la quinta meditación, en esa segunda prueba de existencia de Dios, dice que si Dios es la suma de todas las perfecciones, y si no fuera la suma de todas las perfecciones no sería Dios, no le puede faltar la existencia, porque la existencia, dice él, es una perfección. Acuérdense que para él perfección, ser, realidad son sinónimos. No le puede faltar la existencia porque si no, no sería Dios. Y esta es la prueba ontológica, como se suele llamar, que Descartes ofrece sobre la existencia de Dios. Ahora, muy bien, ¿para qué le sirve, en definitiva, este Dios a Descartes? Una cosa ya la dijimos, le sirve para mostrar que al menos hay un ser fuera de su mente, uno. Pero también a la larga le va a servir para otra cosa muy importante, que es que como este Dios no puede mentir, esas ideas que él recibe, independientemente de su voluntad, como si vinieran de objetos exteriores, tienen que efectivamente provenir
de esos objetos exteriores. Porque Dios no puede ser engañador, no me puede engañar, porque engañar es una imperfección, digamos. Porque alguien podría decir, bueno, si Dios no puede engañar, hay algo que no puede. No. Pero engañar es una nada, digamos. Es la privación, para decirlo más estrictamente, de la verdad, ¿no? O de ser verídico, digamos. Entonces, no poder engañar no es ninguna imposibilidad, sino que por el contrario, ¿no? ¿Por qué primero había rechazado? Es decir, él había dicho, bueno, dice, ¿de dónde saco yo qué cosas exteriores? Bueno, dice, porque la naturaleza parece mostrármelo así, dice. Pero eso no tiene valor de prueba, ¿no? Una vez probada la existencia de Dios, él, que no puede ser engañador, ese argumento que él había rechazado antes, la naturaleza parece mostrármelo así, lo convalida. Lo que había rechazado lo convalida. ¿Por qué? Y porque Dios no puede engañar, porque Dios no engaña. Entonces, ahora, con esto, en la última meditación, él acepta que existen cosas exteriores a la mente. Pero hasta cierto punto. ¿Qué quiere decir hasta cierto punto? Quiere decir que, en definitiva, todo aquello que yo pienso como claro y distinto, que son las ideas matemáticas, está efectivamente en esas cosas exteriores. Pero primero hay que probar que existen, lo ha hecho, a su manera, ¿no es cierto? Entonces, las determinaciones matemáticas que yo puedo ir deduciendo del cogito a través de una cadena de intuiciones, una cadena deductiva de intuiciones intelectuales, captaciones de intuición. Una intuición intelectual es una captación inmediata con el intelecto de algo, ¿no? Como 12 a 4, como 4 a 8, digamos, es inmediato, no hace falta ningún razonamiento, es un flash, como diríamos hoy, ¿no? Esa es una intuición intelectual, una captación mental pero inmediata. Bueno, entonces todo aquello que yo puedo ir infiriendo, deduciendo en realidad a través del método que me indica que tienen que ser todas claras y distintas esas representaciones, efectivamente está en las cosas. Ahora, lo que yo percibo por los sentidos está en las cosas, jamás podré saberlo. Eso no queda demostrado. Por eso Descartes se va a plantear para qué, entonces, para qué Dios nos ha provisto de los sentidos, en definitiva, que captan justamente esas cualidades sensibles, no matematizables en su momento. Y ahí es donde plantea la teoría de que Dios nos ha provisto de esas sensaciones, de esas percepciones, para que nosotros preservemos el cuerpo, que ahora también ha quedado demostrado, digamos, ¿no? Por lo menos el cuerpo en lo que tiene de matematizable. Descartes fue un gran estudioso de los nervios, de los músculos, es decir, fue un gran anatomista, ¿no? Entonces, las percepciones sensoriales, si bien no son adecuadas, o no podemos saber si son adecuadas a propiedades que estén en las cosas, nos sirven para atraernos hacia algo o huir. Atracción, aversión. Con lo cual aparece toda una nueva idea de lo que es el bien y el mal. Y esto es muy importante también, porque entonces se considerará como bueno aquello que nos atrae, sin que sepamos exactamente
de qué se trata, en definitiva, si no es matematizable, y malo aquello que es perjudicial para un cuerpo. Nace la noción del bien y del mal como la salud o la enfermedad del cuerpo. Fíjense si hoy no es justamente casi un imperativo moral, hasta adoptado por los estados como una prioridad, la cuestión de la salud, ¿no es cierto? La cuestión de la salud corpórea. También dentro de todo esto, y es lo último que me gustaría señalar, es muy interesante la teoría cartesiana del error, porque si el entendimiento, como dice Descartes, procede con método, no habría posibilidad de error. Y entonces, ¿cómo se hace posible el error? Bueno, en la cuarta meditación metafísica él va a explicar cómo se hace posible el error. Se hace posible el error porque el entendimiento está limitado a las representaciones claras y distintas. No puede ir más allá de ellas. Descartes dice claramente, si yo en una cadena deductiva encuentro algo que no puedo reducir a claridad y distinción, abandono el problema, por importante que pueda ser. Ahora, entonces, ¿cómo puede surgir el error? Y surge el error porque si bien el entendimiento está limitado a lo claro y distinto, a lo evidente, la voluntad, que forma parte de la res cogitans, es ilimitada. Es ilimitada. Justamente Descartes dice que nos reconocemos a imagen y semejanza de Dios, no por el entendimiento, que es limitado en nosotros e ilimitado en Dios, sino por la voluntad, porque la voluntad es tan ilimitada como la de Dios. Esto derivaba de un sescoto, de un medieval, pero no importa eso acá. Lo que importa es lo que viene de ahí para adelante. O sea, la voluntad se va a hacer a partir de Descartes en la filosofía moderna cada vez más importante dentro del campo de la subjetividad que abre Descartes. Así la vamos a encontrar en Kant, en Schopenhauer, en Schelling, en Hegel, en Nietzsche y hasta ahí, digamos, ¿no? Hasta Heidegger, que nos dice que, el gran filósofo contemporáneo, que nos dice que el nihilismo contemporáneo consiste en una voluntad de voluntad, es decir, que el sujeto contemporáneo es voluntad de voluntad. Ya esto encontramos bastante en un antecesor de Hegel, pobre, está tal vez un poquito mal, que es Johannes Gottlieb Fichte. Y con esto damos por terminado nuestro tránsito breve, por cierto, habría muchísimo más que decir, por el fundador de la filosofía moderna, Renato Descartes.